Nosotros cubrimos la alimentación saludable para perros. Lo que nosotros, con una persona dentro, con mucho conocimiento, se replicaba en China y se podía probar con un test de no sé cuántas repeticiones. Igual de prototipos parciales hicimos 100. Poner dispositivo gratis en casa de cliente y tú te suscribes al alimento. Y cuando estábamos en medio de campaña nos dimos cuenta de que no tenía sentido nuestro modelo de negocio. Que el mercado europeo no está tan avanzado a nivel de alimentación saludable. Eran surrealistas porque un prototipo que funcionaba perfectamente, llegabas ahí y no funcionaba. O sea, el motivo por el que se cambia al cliente es salud. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como siempre en este podcast os traemos lo último en innovación, ingeniería y emprendimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy cercano a muchos de nosotros, que es nuestras queridas mascotas. Y es que si tienes un perro, este episodio te va a encantar. Y para hablar sobre nuestras mascotas me acompaña Marta Arisa, cofundadora de Kibus Petcare, una startup que ha desarrollado un dispositivo que podría cambiar la vida de muchos padres de mascotas. Kibus es el primer dispositivo que cocina automáticamente comida saludable para perros. Sí, lo has oído bien. Cocina para nuestros peludos a horas programadas unos packs de comida deshidratada que recibimos en casa cada mes. Así que veremos cómo Marta y su equipo han combinado tecnología e innovación para crear un aparato que cambia las reglas de la alimentación de nuestros animales. Además, me interesa conocer, como siempre, la historia detrás de Kibus, cómo se les ocurrió la idea y todos los retos que han enfrentado en este camino, que seguro que no han sido pocos. Así que vamos a verlo. Marta, bienvenida a Toque de Ingenio. Muchas gracias. ¿Cómo llevas los nervios? Fatal. Muy bien, pero ya te he dicho, lo podemos cortar todas las veces. Tú equivócate, si no pasa nada. Luego lo cortamos y ya está. Y no se nota, además queda súper bien. Sí, lo he visto. Porque te cambian el plano y dices, mira, qué bien ha quedado esto. No te preocupes, pues vamos a hablar de nuestras mascotas. Yo tengo un gatito, no tengo perro. No te voy a servir de beta tester, pero sí tengo un gatito, Pepa. Pepa, te quiero. Un gatito precioso. De hecho, ayer justo estaba haciendo el guión, preparándome un poco la entrevista y estaba viendo vuestros vídeos en casa y mi chica me decía, oye, qué guay ese cacharro, yo lo quiero esto para Pepa. Iría genial. Y digo, bueno, pues mañana hablo con la fundadora que viene al podcast y vemos qué se puede hacer. Pues mira, antes se inició Kibus como un proyecto que era para gatos y para perros, pero en un momento dado la verdad es que decidimos centrarnos solo en perros. Fue un mentor que tuvimos en estos procesos de startup donde estás con mentorías y tal, y nos dijo, oye, ¿no tenéis bastante con 9 millones de perros en España? Céntrate, ¿no? Céntrate. Claro. Y ahí es donde los gatos por el momento se cayeron. Bueno, pues esperaremos a la V2, ¿no? Exacto. de Kibus para que Pepa pueda tener acceso. Oye, Marta, antes de meterte en el fregado de emprender, montar tu empresa, desarrollar hardware, software y toda la película que representa, ¿tú qué hacías en la vida? Pues nada que ver. Supongo que como muchos, ¿no? Nada que ver con emprender ni con desarrollo de hardware, porque yo estudié administración de empresas y hace años. Y después estuve trabajando pues, en distintas áreas, en traspaso de negocios, y lo último que estaba haciendo es trabajar en la administración. ¿En la administración pública? En la administración ¿eres pública. funcionaria? No, funcionaria no, pero sí trabajaba en la administración, además en gestión de proyectos, control de gastos, nada que ver, absolutamente nada que ver. Y un poco con la ficción mental de no, tengo un buen horario, puedo compaginar todo, no tendré que dejar nada. Eso es mentira, ¿no? Claro, porque al final si te dedicas a algo, pues yo hice administración de empresas, un máster en finanzas y después la vida ya al trabajo me llevó por otro sitio y después ya con Kibus ya se descarrió totalmente. Yeah. Vale, ¿y cómo es? Explícame, venga, tú tenías una vida perfectamente organizada haciendo análisis de proyectos de la administración, ¿no? Exacto. Y hay
hay un día y dices, me voy a poner a darle de comer a los perros. Exacto, más o es menos eso? así. Pues empezamos con 2 socios más, somos 3 socios fundadores. Uno de ellos, mi compañero Albert Icart, que es el CEO, es Vale. quien viene del sector de alimentación de mascotas. El otro socio es Albert Toms y viene del mundo de finanzas. Vale. Estábamos hablando, en plan colegas, y Albert dijo, bueno, que estuvo en Estados Unidos y esto del pienso se va a acabar. ¿Se va a acabar el pienso? Se va a acabar. No puede ser. O sea, es algo que el mercado ya no pide. Es algo que viene generándose durante mucho tiempo y le sigues dando pienso a las mascotas porque es una solución cómoda, porque es fácil, pero la tendencia es otra. Va a llegar un momento, el público está buscando, está inquieto, está buscando nuevas soluciones y ahí es donde han aparecido lo que son startups la mayoría, lo que han aparecido nuevas soluciones como son el alimento congelado, el alimento deshidratado, que te llevan a casa, que son mucho más naturales. Al final lo que buscamos, o sea, el cambio ha sido cómo consideramos a nuestros perros, mayormente perros, pero también perros y gatos, que ya no son una mascota, algo que tienes en casa, sino que son un miembro de la familia. Y este cambio lo que te lleva es a buscar una mejor alimentación. Y ahí es donde surge la idea, pero de esto hace muchísimos años. O sea, que se sabe que lo del pienso se va a acabar hace muchísimos años. Se va a acabar, lo digo yo de forma coloquial, pero sí, que es un cambio de tendencia de mercado hace muchísimos años. Y fue en Estados Unidos, pioneros también en alimentación de mascotas, donde ya se veía hace unos 10 años, te digo. O sea, será un poco el equivalente a que en la alimentación humana se tiene que acabar, debería ir acabándose los alimentos procesados, ¿no? Ultraprocesados, pues eso aplicado a las mascotas. Exacto. Y también deberían acabarse, ¿no? Es lo mismo, al final el pienso es un ultraprocesado y lo que buscamos es algo más natural, igual que hacemos para nosotros, que reducimos las veces que te comes donetes a la semana porque es malo, me gusta, me lo voy a comer un día. Tú donetes comes pocos, ¿eh? Bueno, si yo te contara. Yo igual más. Pues el cambio es exactamente lo mismo. Viene parte también de humanización, ¿no? Como los consideramos uno de nosotros, también le damos esta categoría a su alimentación. Y al final es un hecho. Alimentarnos de forma natural es mucho más saludable. Y ahí es donde surge un poco de Estados Unidos, de ver la tendencia que ya va viniendo, surge la inquietud de, ostras, están habiendo soluciones innovadoras, pero lo que vemos es que todas son incómodas. Vale. O sea, puedes cocinarle en casa para tu perro y será muy saludable. Sí. Pero vas a tener un trabajón extra. Claro. Si muchas veces no cocinamos para nosotros, pues será difícil que cocinemos para ellos. Pues entonces lo que hacemos en Kibus, donde viene la innovación, es ahí. Es, vale, soluciones saludables hay. Hay tipos de alimentación que tú puedes darle y es saludable, pero tú te requiere un trabajo. En nuestro caso, el objetivo era que realmente pueda ser una solución que adoptemos todos. Que no sea una solución de un nicho en concreto que quiere dedicarse mucho tiempo a eso, sino que la mayoría de gente que no tiene tiempo para cocinar para ellos, que no tiene tiempo en el día a día, pueda darle una mejor alimentación al perro. Muy bien, ¿vale? Y esa idea la aterrizáis en forma de un dispositivo que cocina automáticamente y pone a disposición la comida del perro. Exacto. Sí, este es el formato que nosotros ya desde el principio teníamos en mente. Después, evidentemente, cambiaron cosas, pero que al fin... Baby Cook de los perros, ¿no? Exacto, la Baby Cook es una opción. La Nespresso, la Thermomix, la Aquaservice, ¿no? Es un poco todas las opciones que hay, que es un hardware más un consumible. Y en nuestro caso, que ofrecemos los dos. El objetivo, además, era cierta autonomía, porque tiene el comedero y el bebedero. O sea, el perro puede comer directamente de él. No se trata solo de que te haga el plato al momento y de forma fácil, sino que además tú no tienes que estar físicamente ahí para que el perro pueda comer directamente. Y el bebedero que se rellena automáticamente. Entonces, un poco... Hostia, has mezclado la Thermomix con el aspirador automático con el Roomba, que ahora hace la absorción pone el agua, vuelve a fregar, ¿no? Sí. Hay un mix. Exacto, sí. Estaba pensando en lo que me decías de que debería ir minimizándose el uso de pienso, y hace muy poco llevé al gato al veterinario y una de las cosas que me sorprendió, llámame, no sé, desubicado, pero me sorprendió que la veterinaria me decía, tu gato es estrictamente carnívoro, con lo cual, dale carne, dale pescado, y el tema del pienso, bueno, pues vale, tiene que estar ahí, pero dale de comer chicha.
Y yo decía, hostia, es que no sé, se me hace como raro Sí. cocinarle. No, no, no lo cocines, pon el trozo de carne ahí No hace crudo. Y yo, joder, macho. Vale, pero vamos, que sí, que era tal cual. Sí, Tal cual sí. es eso. Al final lo que tienen que comer es lo que comemos nosotros, pero balanceado de otra forma. Los ingredientes son los mismos. El pienso es un ultra procesado, Claro, es un producto que se ha generado para nuestra comodidad. claro. Para que sí que es completo para perro, para gato, pero el objetivo del pienso es ser cómodo, tan solo ser cómodo. Hombre, es cómodo, sí, desde luego. Pero sí, pero es verdad que al final ves las bolitas y dices, hostia, es lo menos apetecible del mundo. Sí. ¿Eh? Vale, escucha, que me voy por las ramas. ¿Cómo funciona el dispositivo? Vale, tú cuando recibes tu Kibus en casa, recibes el dispositivo y 15 días de alimento para que puedas ponerlo en marcha. Entonces lo que tienes que hacer es ponerlo en el suelo, rellenar el depósito de alimento con una bolsa de alimento Kibus, puedes meterla toda porque es alimento deshidratado, no se estropea, rellenas el depósito de agua y escoges la cantidad a preparar. Y en menos de 10 minutos tienes el plato disponible que sale para que el perro coma directamente del suelo, de la máquina. Del plato. Sí. Y tienes un dispensador de agua también. Exacto. Que le va sirviendo. Sí, se va rellenando automáticamente a medida que va bebiendo. Vale, y entonces con el envase de comida que tú has dicho, pónselo todo. ¿Cuántas comidas Primero, ¿cuánto come un perro? ¿3 veces al día? ¿O 5? ¿Cuántas come? No hace falta, un perro adulto puede comer una vez al día y es suficiente. Esto es más una cosa de costumbre de lo que estamos acostumbrados nosotros o lo que hemos acostumbrado el perro a comer. Pero lo normal son 2 veces, 2 veces al día acostumbra a comer. Y para ser adulto, cuando es adulto no hace falta que coma 3 veces como nosotros. Pero bueno, a partir de ahí lo que haces es dividir la cantidad. Nosotros lo que calculamos es la cantidad que tu perro necesita en función de los datos que te pedimos en nuestra web. Pones los datos y nosotros te damos una cantidad estimada que tiene que comer el perro por estas características. Vale. Después hay casos distintos, un poco más, un poco menos, se ajusta. Perro pero comilón. Exacto. Y que quema mucho, entonces no pasa nada, que coma. ¿No? O no, necesita adelgazar. Vale, en este caso, aunque le correspondan 300 gramos, vamos a reducirlo 25 gramos para que vaya adelgazando. Pero estos son casos concretos. Nosotros te damos lo que le corresponde y tú solo tienes que escoger la cantidad. Si haces una comida al día y son 300 gramos, pues 300 gramos que te prepara el dispositivo. Si tú decides hacer 3, pues 100 por comida. Esto no hay ningún problema. Y además tienes la opción de automatizarlo con la aplicación móvil. La aplicación móvil lo que te permite es conectarlo y programar, como la alarma, el despertador, vaya. Como el aspirador. Sí, exacto, también. Igual. ¿Y cuánto viene en un envase de comida? Sí, nosotros hacemos envases. El envase estándar es de 1,2 kg. 1,2 kg que se transforma en 4 kilos de alimento cocinado. O sea, en deshidratados. Claro. Nosotros lo que te decimos es, tu perro tiene que comer 300 gramos. Esto es mucho menos en deshidratado. ¿Vale? Tú metes todo el 1,2 kg y vas a tener para muchos días, para un perro medio que come, no sé, 300 gramos al día, 350. Vas a tener para varios días y cuando se acabe, pues pones el siguiente. Pero tienes para muchos días, ¿no? Sí. Como 2 semanas casi. No tanto, 300 una semana. gramos, 4 kilos, pues son... Sí, algo así. 10 días Si son, seguro, 300, ¿no? Si son 300, sí. Si son 500, pues sí, por ahí. Vale. ¿Y cómo llegasteis a la conclusión de que la mejor opción para distribuir esto era comida deshidratada? ¿Barajasteis otras opciones? La verdad es que no. La comida deshidratada lo que es al final son carnes, frutas, verduras frescas, de primera calidad, cortado pequeñito y deshidratado. O sea, como puesto en un horno a baja temperatura. Sí. Entonces lo que haces es simplemente le quitas el agua, pero mantienes la mayoría de nutrientes, la gran mayoría de nutrientes del ingrediente fresco. Y con esto te permite alargar la vida útil y poder hacer las recetas completas y equilibradas sin tener que guardarlo en la nevera. Por eso es el objetivo del alimento deshidratado. Hay la otra opción que es liofilizado, pero bueno, el deshidratado es el que menos nutrientes pierde el ingrediente y se alarga la vida útil muchísimo. Igual que hacemos con los tomates estos deshidratados que ponemos en la ensalada, estas cosas así, pues lo mismo con todos los ingredientes que lleva la receta. Y el objetivo era ese. Pesa menos, no necesita guardarse en nevera y alarga la vida útil. Entonces puedes hacerlo con ingredientes de primerísima calidad como los que comemos nosotros. No hace falta que sean ningún tipo de ingrediente especial, digamos.
Hombre, lo que facilita mucho es la logística. La vuestra y la del usuario. Sí. Para luego almacenar la comida en casa. Exacto. Porque al final piensas, verdad, que no le das mucha historia. Lo tienes en cualquier sitio y no debes estar preocupado de nada. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí. Sí, sí. Y además en un formato pequeñito porque se reduce el tamaño. Bueno, 1 kilo. 200, sí. Que se convierte en 4, claro. Y me has dicho recetas. ¿Tenemos recetas para perretes? Tenemos recetas. Tenemos 4 distintas. Tenemos 4. Una es la de... Bueno, tiene nombre comercial, evidentemente. Una es festín ibérico de cerdo. Banquete de ternera, evidentemente. Delicias de pollo. Y sabor a mar, que es de bacalao. Ah, muy bien. Sí, la proteína principal es lo que cambia más y después cada una son recetas completas y equilibradas todas ellas, o sea, todas tienen distintos ingredientes que los complementan para hacer recetas completas para el perro, porque el objetivo es ser la alimentación base del perro. Después le das chuches, después le das premios, le das muchas cosas, pero el objetivo es ser la alimentación base del perro. ¿Los perros comen bacalao? Los perros comen bacalao y les encanta. ¿Sí? Y comen salmón y comen... Sí, sin duda. Hostia. Es lo que decíamos, ¿no? Si un gato es carnívoro... Estrictamente carnívoro. Tu gato es estrictamente carnívoro. Decía yo, vale, señora, vale. Pues los perros sí, y les encanta el cerdo, la ternera, o sea, a los perros les gusta, no nos engañemos, lo que nos gusta a nosotros también. Qué bueno. ¿Y de las 4, hay alguna que tenga más éxito que las otras? A ver, ¿Gusta más el ibérico que...? No sé. Yo creo que el ibérico gusta mucho porque el nombre gusta. ¿No? Porque es como ibérico. Porque el padre de la mascota, ¿no? Exacto. Le gusta más a la hora de comprar. Hostia, si es ibérico, debe ser bueno, ¿no? Esto Exacto. debe ser... No, todas gustan, pero sí que es verdad que hay una tendencia por tradición a darles pollo. Entonces, Sí. cuando no hay ninguna preferencia, el pollo es la que la gente escoge, que al final a nosotros nos da igual, ellos escogen las que quieren recibir, ¿no? Y entonces el pollo es el estándar. Gusta, entonces pollo, lleva manzana, que también normalmente les encanta la manzana a los perros, entonces éxito seguro. Si no hay preferencia, pollo es éxito seguro. El festín ibérico, ya te digo, gusta muchísimo también, es verdad que tiene unos buenos trozos de cerdo que se ven bien, entonces eso también ayuda y está muy bueno. Bueno, está muy bueno, dicen que está muy bueno. Los perros dicen que está muy Exacto, bueno, ¿no? nos confirman que. Y sí que es verdad que el sabor a mar es el que la gente le sorprende más. Claro. Le sorprende más, pero también gusta muchísimo. Y banquete de ternera otro tanto. ¿Y cómo habéis llegado a la conclusión de esas 4? ¿Por qué esas y no, yo qué sé, pavo, ¿no? ¿Por qué esas? Pues un poco viendo las opciones con especialistas del sector. O sea, nosotros trabajamos sobre todo con Alexandra, que es una especialista veterinaria, nutricionista de Londres, que nos ha ayudado a hacer las recetas completas y equilibradas y a generar los ingredientes para poder hacer la receta. ¿Por qué pavo? Podría ser pavo. Pavo es una buena opción. Pollo es más conocido, es más estándar, pues preferimos pollo. O sea, hay un equilibrio entre los temas de salud del perro, que ahí mandan los especialistas en el tema, y otro en marketing y ofrecer las recetas al consumidor. Muy bien. Vale, genial. Vale, pues entramos en la parte complicada del proyecto, que es el desarrollo del cacharro. Tú sabes que aquí somos especialistas, más allá de la parte de innovación, ingeniería, emprendimiento y todo esto, nosotros tendemos al final yo hablo de lo que sé. Yo no sé hacer software ni sé hacer apps, lo que sé hacer es desarrollar productos físicos que luego se tienen que fabricar, que salen de moldes, que todo es un montón de problemas. Entonces, como la gente a los que invitamos pues suelen tener algún tipo de relación con haber desarrollado un producto, ¿no? Como es vuestro caso. Y de todos es conocido que quizás es el gran hándicap de un tipo de emprendimiento basado en desarrollar un producto, que es muy complicado. Es una película. Entonces, pues venga, pues vamos a debatirlo. ¿Cuánto tiempo os llevó desde que... Empezamos ya por lo duro, ¿eh? ¿Cuánto tiempo os llevó desde que dijisteis, venga, vamos a lanzarlo? Tenemos esta idea, vamos a hacer un dispositivo físico que sea capaz de cocinar a nuestros perretes. Desde eso hasta que tuvisteis algo vendible, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Vendible? Vendible. 4 años. Bueno, no es mucho. No, al final nos dimos cuenta que no es mucho. Al principio nuestras expectativas eran otras y entonces fue duro. Pero visto pensáis... Ya, eso pasa mucho, sí.
Eso pasa mucho. De hecho hace la semana pasada vino un cliente que nos dijo, mira, oye, que he tenido esta idea, era una máquina de vending especial para hacer una cosa que no puedo explicar, que bueno, tenía su gracia, ¿eh? Tenía su película. Entonces tengo unos compromisos, ahora estamos en octubre, esto sería finales de septiembre, tengo unos compromisos que necesito vender 5 máquinas de estas en enero. Y dijimos, bueno, pues siéntese usted ahí que le vamos a explicar esto cómo Te contaré un cuento. Correcto. De hecho, le dije, tú no seguirás Toque de Ingenio, ¿no? Porque si no te habrías dado cuenta de que esto de en enero 5 máquinas va a ser que no, ¿eh? Pues nosotros éramos ese señor. Fuiste de los que pensaste, bueno, Sí. esto en un año no, ya... No, medio. No, también íbamos para enero nosotros. También íbamos a menos de un año, sí. Vale, pues venga, explícame cómo fue, cómo fueron vuestras hostias una detrás de otra. Una- Primero, el proyecto lo hiciste, bueno, no sois ninguno técnico, ¿no? No. Dos orientación financiera, ¿no? Y el otro era un poco el que tenía el know-how del mercado y del Sí. producto en sí, pero no tenéis ningún ingeniero. No. Perfecto, vale. ¿Qué hacéis? ¿Contratáis personal? ¿Buscáis una empresa de fuera? ¿Cómo lo hacéis esto? Bueno, lo que nos dimos cuenta es que necesitaríamos dinero. Eso ya, Plata. sí, eso es punto de partida. Pero además, como bien dices, al no tener nosotros el conocimiento dentro, lo que hicimos es contratar una ingeniería. Vale. Una ingeniería que se encargara, porque también aprendimos de todo, porque no sabíamos de nada de lo que es desarrollar un producto, entonces tuvimos que aprender que no cualquier ingeniero puede hacerte todo el desarrollo de un producto, y ahí es donde decidimos, no tiene sentido contratar un perfil concreto. Claro. Al final necesitamos a alguien muy completo y que seguramente será muy caro de conseguir y no podrá hacerlo, sino que si contratamos a ingeniería que ya tenga todos los perfiles, nos podemos beneficiar de todos ellos. Y ahí es donde empezamos creo que era 2019, a buscar ingenierías y a ver opciones reales de cómo empezar con el proyecto. En ese punto es donde llegamos a Lucid, una ingeniería muy cerca de aquí, y es donde empezamos a trabajar con ellos con el objetivo de tener en unos 6 meses un prototipo funcional. Vale. Entonces ahí empezamos sí, fueron una hostia detrás de otra. Vale. Conseguimos un prototipo funcional con esta ingeniería, pero sin duda no en ese tiempo y no sin sufrir el proceso. Ellos también subestimaron un poco el proceso de desarrollo, porque al final nuestro desarrollo principal es la parte de dosificado y cocinado, digamos. Claro. Esa parte que va conjunta, además, que una no va sin la otra, pues es la que nos llevó a necesitar todas las fases de prototipos de Frankenstein, de cosas que funcionan, que no funcionan, y cómo vas avanzando poco a poco y vas descartando cosas, ¿no? Que al final es como empiezas descartando opciones. Y con ellos llegamos a prototipo funcional más o menos al cabo de un año. Vale. Prototipo funcional como funcionan los prototipos, digamos. Sí. Sí. Nosotros pensábamos salir de ahí con un producto de... En la caja. Hazme 10.000, ¿no? Entonces, no. Salimos con un prototipo que funcionaba la mayoría de veces. Bien. Y a partir de ahí sí que es cuando nosotros decidimos no tenemos conocimiento interno. O sea, el proceso fue largo y fue duro también porque por nuestra parte no había la comprensión de lo que te estaban diciendo a veces, ¿no? Un interlocutor con el que pudieran ellos avanzar también. Entonces se quedó mucho en sus manos el desarrollo en una primera fase. A partir de ahí decimos, no puede ser, necesitamos tener dentro el conocimiento, alguien que sepa cuáles son nuestros objetivos y trabaje para ellos y entienda qué estamos haciendo. Y empezó la fase de producto para poder ser industrializado. O sea, la fase esta de pasar de un prototipo que funciona muchas veces o algunas veces a un prototipo que funciona siempre. 3. Exacto. Uno que funciona siempre, después uno que puedas fabricar más adelante y después la rampa de producción, pues ahí sí que contratamos una persona, a Paul, un ingeniero que tuvimos dentro durante un buen tiempo, que es quien quien cogió ese prototipo y lo llevó a industrialización. Muy bien. Sí. O sea, pero al final es un éxito, ¿eh? Sí, totalmente. Joder, que un tío solo coja un proyecto cogido con pinzas después de un año de desarrollo y lo acabe materializando, sí. Está muy bien. Sí, trabajamos, Paul tenía un familiar que trabaja mucho con China y teníamos el contacto de una fábrica ahí
bueno, es ubicada en Shenzhen, como la mayoría, y es una fábrica muy grande. ¿Qué pasa? Que ellos les presentamos el proyecto un poco por la relación personal y a partir de ahí nos dijeron, hostia, bueno, ¿en chino? Así. No, en inglés. Hostia, en chino, hostia. A ver cómo se dice, ¿no? Nos dijeron, nos gusta, os vamos como startup, os vamos a entrar en un proceso de que os vamos a apoyar en el desarrollo. Y junto a Paul y la fábrica es cómo pudimos hacer este proceso durante el COVID, evidentemente, lo cual lo facilitaba todo mucho. El COVID en China fue duro, sí. El resto del mundo fue jodido, pero allí... Y ahí... Allí me acuerdo que nos escribían, bueno, me llamaban, proveedores chinos que tenemos y me decían, mira, o sea, es que aunque quiera trabajar para ti no puedo porque ha venido el ejército y ha puesto un bloque de hormigón delante de mi fábrica para que no entren camiones, entonces no podemos entrar. Sí, paró el mundo. Por suerte, pasado el tiempo más heavy, pudimos trabajar con la fábrica y la verdad es que nos han ayudado durante el tiempo hasta llegar a producción en masa, nos han ayudado muchísimo en todas las fases donde lo que nosotros con una persona dentro con mucho conocimiento, pero claro, limitaciones, se replicaba en China y se podía fabricar X, se podía probar con un test de no sé cuántas repeticiones o se podía dar una solución a ese problema en concreto, ¿no? Entonces, junto al equipo de Barcelona había la parte de fábrica en China que nos ayudó muchísimo en todo el proceso. Al final es una fábrica, no sé, factura 500 millones. Con gran facturación, con mucho equipo, con gran capacidad que nos ha estado ayudando en todo el proceso y también... ¿Y el acuerdo con los chinos qué era? ¿Vosotros me ayudáis a hacer el desarrollo y luego os quedáis la industrialización? ¿O pongo pasta en la empresa? ¿O cómo no, era... ¿Le pagabais por los servicios y punto? En ese momento no pagábamos prácticamente por nada. Solo para el producto que nos llegaba, que nos enviaban. Pero el apoyo técnico no pagamos nada y no teníamos ningún compromiso a posteriori. Evidentemente, quien lo fabrica son ellos, porque evidentemente hemos hecho todo el proceso, trabajan muy bien y estamos contentos con el resultado, claro. Entonces fabrican ellos, pero más allá de eso no hay ningún... Sí. Y durante el desarrollo ¿tú recuerdas cuál fue vuestro mayor marrón de los dispositivos? O sea, ¿qué era lo que más costó hacer con la ingeniería o internamente, lo que sea? ¿Qué era lo que más costó? Inicialmente, el dosificado. El dosificado, o sea, del producto, ¿no? Claro, nosotros tenemos... Del producto, sí. Nosotros tenemos un depósito encima de 1,2 kg de un producto, de un alimento, que paralelamente se estaba desarrollando que puede ser graso. Entonces, esto te hace un bloque ahí que a la hora de bajar es muy complicado. Y esa fue la primera gran guerra que tuvimos. Que sí, hacer un depósito así, que todas las formas, que ahora no baja, que baja una vez o baja 10 veces, pero no baja 11. Claro, y es hasta que llegas a un límite y dices hasta aquí. Y hasta que encontramos la solución final con un aspa, con una distribución concreta, bueno, fue todo un desarrollo. Y después otro sistema que nos costó muchísimo fue el mezclado del alimento. Porque al principio la idea era hacer un plato que bajara y diera vueltas para mezclar el alimento. Pero claro, eso resistencia además, 0. No, ya te digo yo que no. Claro, entre tanto de desarrollar el hardware, le metes ahí la dificultad de que, o sea, estamos hablando de un producto de alimento pensado para estar junto a perros, o sea, máxima seguridad, y la higiene. O sea, no puede ser que la persona en cada comida tenga que desmontar todo y limpiar todos los sistemas. Ahí, claro. O sea, tiene que ser, al final, en estos momentos, lo que tienen que limpiar todos los días es el plato. Claro. Que es lo que haces ya ¿no? Entonces, era una obsesión también mirar para el usuario. Funciona técnicamente, pero no podemos ensuciar toda la máquina y que se tenga que desmontar. Entonces, ahí también era un añadido a nuestras dificultades. Pero este sistema fue un desarrollo que nos costó, sí. O sea, conseguir que el producto se fuera dosificado y luego la mezcla, ¿no? Y la mezcla, sí. Sí, porque paralelamente desarrollamos también el alimento y hay algunos que son más grasos, algunas carnes más grasas, otras que menos, algunos trozos más grandes, otros más pequeños, y ahí es donde también estaba la dificultad, el conjunto.
Sí, sí. Tiene pinta. Tiene pinta de ser complejito. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Bueno, no sé si lo sabes, pero este podcast tiene un patrocinador que es Proton Go, y como patrocinador, que al final es el que pone la pasta y permite que podamos hacer todo esto, nos dice a ver si podemos hacerte una pregunta, que es si eres capaz de recordar cuántos prototipos desarrollasteis durante el proyecto. Enteros. No sé, no tengo el dato concreto. No. He hablado con el gerente de Proton Go, pero no, ese dato no me lo ha dado. No ha concretado. No ha concretado. Mira, cuando llegamos a industrializar, Sí, la referencia de producto era 3.7. O sea, hubo 3 grandes prototipos enteros, vale. 3 grandes, y el último ya tuvo 7 iteraciones. Entre medias, claro, cada uno igual de prototipos parciales hicimos 100. No sé, parciales, porque claro, al final, en nuestro caso, es una bandeja que entra y sale. Vamos a prototipar eso. Claro. Vamos, ¿sabes? Y cada una de las pequeñas partes que se iban cambiando y después cómo interactúan entre ellas, porque cuando cambias una tienes que cambiar otras. Entonces, muchos prototipos. O sea, Una locura, ¿no? tenemos un cuarto lleno de trastos de que nunca nadie más se va a mirar, pero que no podemos tirar, porque son prototipos que Es vuestra historia. Sí, exacto. Bueno, aquí, después de esta pregunta, yo, para aliviar la tensión del invitado, siempre digo, oye, recuerda que James Dyson, cuando hizo el aspirador este sin bolsa, hizo 5.400 prototipos. Entonces, hayas hecho lo que tú hayas hecho, seguro que es menos. Nos queda margen todavía. Claro, os queda margen para desarrollar y tener el producto perfecto, Exacto. ¿no? He escuchado una cosa. He escuchado que vosotros habéis pasado por lanzadera. Sí. ¿Cómo? Explícame esta historia, me interesa un montón. Sí, nosotros, bueno, un poco como personas que no teníamos ni idea del mundo emprendedor ni del mundo hardware, Como todos. nos dimos cuenta que necesitamos mucha ayuda. Entonces ahí es cuando salimos a buscar opciones del sector emprendedor, que es grande, la verdad es que es muy grande, que estamos muy contentos, y parte de esta ayuda que encontramos fue Lanzadera. Vale. Con ellos estuvimos en un programa no de los estándar, digamos, que normalmente tienen fases muy iniciales, después más avanzadas, sino un programa que hicieron con Nestlé Purina. Ellos llegaron a un acuerdo con Nestlé Purina y buscaban startups centradas en alimentación, bueno, en sector mascotas. Nosotros éramos de alimentación y había otras, no sé si éramos 5, lo digo de memoria, eran poquitos. Y a partir de ahí pues empezamos el programa donde nos beneficiamos tanto de la parte de Lanzadera, que es un monstruo a nivel de formación de emprendedores, empresarios, es un monstruo absoluto, del ecosistema emprendedor de Valencia también, y también de la parte del contacto en Nestlé Purina, que hemos mantenido también con el tiempo. Fue un programa un poco especial, como te decía, no estamos obligados a estar físicamente en Valencia siempre. ¿Los otros sí? Los ¿El otros, resto de emprendedores tienen sí. como una obligación de estar Sí. ahí? Ah, ¿sí? Sí, por lo menos en ese momento todos los programas que había, y creo que todavía sigue así, te obligan a desplazar. Presencial. Sí, es presencial como, no sé, 4 días a la semana. Dices, bueno, Vale. pues venga, Vengo ya a me vivir. voy, ya me sale a cuenta venirme, ¿no? Entonces, en nuestro caso no era obligatorio estar, pero sí que bajábamos mucho a Valencia a formaciones, eso, si quieres beneficiarte de estar en contacto con otras startups y de todo el conocimiento que hay ahí, que al final es muchísimo. Y pudimos hacer las dos partes, que eso fue lo interesante. Nestlé Purina, que está aquí cerca de Barcelona, y con ellos en Valencia con Lanzadera. Vale, ¿qué sacaste de...? Bueno, antes de eso, para los que no lo sepáis, Lanzadera es una aceleradora de emprendimiento, de startups y de ideas en general, que está ubicada en Valencia, Marina de Empresas se llama, Sí. ¿no? Donde está ubicada, y que está promocionada por Juan Roig, que es el presidente de Mercadona. No sé si la financia 100% o tiene una parte, eso no lo sé, pero sí que él es el promotor y desde aquí, o sea, a mí siempre he dicho, me parece una idea brillante. O sea, ojalá todos los empresarios un poco
un poco relevantes de nuestro país tuvieran una idea similar y en su ciudad natal hicieran algo parecido, que en Barcelona lo hiciera alguien, que el de Inditex en Galicia dice, porque, o sea, me parece súper pro que haya una canalización de innovación a partir de sitios como este. Sí. ¿Qué sacasteis vosotros de ahí? Contactos, formación, financiación, ¿qué sacasteis? No, fue sobre todo formación y en este sentido aprovechamos relativamente poco porque estábamos todavía en fase de desarrollo y Vale. al final Mercadona está muy centrado en lo que es ventas. Vale. Lo que sí que sacamos de ahí es márcate objetivos, porque si no te marcas objetivos no vas a conseguirlo. Y el problema en el sector emprendedor o cuando emprendes es que tú tienes que marcarte los objetivos y cumplirlos. Y entonces ellos lo que hacen ahí, en la mayoría de casos, es ayudarte a marcarte objetivos ambiciosos y después ya lucha tú para conseguirlos. ¿No? Hacer un poco, yo ya te obligo al objetivo, yo te lo marco, te ayudo a marcarlo y después lucha para conseguirlo, porque si no, en mundo emprendedor es muy difícil hacer las dos partes, ¿no? Tener la parte de jefe y de trabajador, que al final es lo que eres, ¿no? Decides y ejecutas. Entonces, ahí yo creo que sacamos menos de lo que sacaríamos ahora, seguramente, pero sí que la formación que nos dieron era muy buena. ¿Y qué tenéis? ¿Un mentor? ¿Alguien que os dirige, que está Sí, encima vuestro? creo que lo llaman gestor de proyectos, que es como una persona que te va haciendo el seguimiento semana a semana. Y después tienes acceso a distintos especialistas de áreas de financiación, de marketing digital, de no sé qué, dependiendo de la empresa que seas y de la necesidad del momento. Hay distintos perfiles dentro de personas que trabajan ahí, más especialistas en una cosa u otra. Muy bien. Estaría bien ir a hacer una visita a Lanzadera y poderlo ver todo y que nos expliquen cómo es. Chicos, acordaos, ¿eh? ¿Lo apuntamos como idea? Vale. Pues mira, justo lo que estás diciendo, yo creo que es uno de los grandes retos del desarrollo, supongo que de cualquier tipo de startup, pero al menos las que nos toca a nosotros, es ponerle fin al proyecto. O sea, tú tienes un briefing, unas especificaciones, lo que sea, y cuando lo tienes definido tienes que trabajar para salir, y cuando lo tienes, salir. Porque yo te puedo decir, literal, en esta empresa tuvimos un proyecto que duró 10 años cuando se podía haber hecho en 1 y medio. Pero llegábamos a ese punto y se cambiaban las especificaciones. No, ostras, pero es que iría de puta madre que ahora esto hiciera no sé qué. Y cambiaba todo. Entonces eso significaba cambiar absolutamente todo desde el principio. Y cuando llegaba no sé qué, no, ostras, pero es que no había caído que esto también se tendría que vender en el mercado no sé qué. Ya, macho, pero entonces, 10 años. Y dices, hostia, o sea, márcate lo que te decía, ¿no? Márcate los objetivos y sal al mercado. O sea, está claro que ahora lo comentaremos, ¿no? El tema del MVP en el desarrollo de hardware es una mierda. O sea, coges todos los libros de emprendimiento, los rompes, los tiras y dices, a nosotros no nos sirve nada de esto porque como salgas con un producto que no esté acabado, te pegas una hostia terrible y el mercado no te lo perdona más. Pero entre salir con un producto inacabado o salir con un producto que tenga unas especificaciones concretas y que no abarque todo lo que tú quieres, pues hay una diferencia, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando realmente innovas no sabes exactamente qué te va a pedir el mercado. Entonces, tú hablas con 10 personas y te piden cosas distintas. Intentas incorporarlas todas, y lo que decías, ¿no? Cambian especificaciones e intentas... Entonces, lo más sencillo es tener cuál es el objetivo de mi producto. Es uno. Al final nosotros cubrimos la alimentación saludable para perros. Es eso. Tiene que servir comida. Es el objetivo. El resto, claro, ya veremos. Pero sí que es verdad que es muy difícil cuando tú estás lejos de mercado, no has podido testear, que es lo que nos pasa con hardware, ¿no? Que es muy difícil llegar a testear mercado sin el producto, entras en un círculo vicioso de querer ser perfeccionista, pues, incluirlo todo y no llegar nunca al objetivo. Tal cual. Vale, y entonces vuestro hito, ¿cuál fue? Venga, cerramos este producto, lo lanzamos, hiciste la campaña de Kickstarter y saltasteis ahí, ¿eso fue? ¿Ese fue vuestro hito? Nuestro objetivo, o sea, nuestra obsesión llegó a un momento que era testear mercado. Y esta era nuestra obsesión, llegado a, no sé, después de 2-3 años de desarrollo, nuestra obsesión era, a mí me gusta, a mi familia le gusta, ¿no? Lo típico que preguntas y todo el mundo le encanta,
pero yo sé que no puedo fiarme de eso. Claro. Necesito que alguien pague por eso. No todos los usuarios me tienen aprecio personal, ¿no? Exacto. Y van a comprarme un dispositivo por compromiso. Claro. No va a pasar con suficientemente gente. No va a pasar. Entonces, ahí es donde nosotros nos lanzamos al Kickstarter. Teníamos un prototipo funcional, pero pendiente de la fase de industrialización final. Y necesitamos testear mercado, demostrar que la gente lo quiere y demostrar que tiene una salida. Y lanzamos Kickstarter. Y ahí fue un momento de experiencia también, de coger aire y decir, ¿qué estamos haciendo? Porque ya lanzamos Kickstarter, cumplimos objetivo, que era verificar mercado, y cuando estábamos en medio de campaña nos dimos cuenta de que no tenía sentido nuestro modelo de negocio. Kickstarter lo que estaba haciendo era, estábamos vendiendo la gran mayoría de unidades a Estados Unidos. Y nosotros teníamos un dispositivo desarrollado primero por el mercado europeo, o sea, tenía que adaptarse el dispositivo, y además ahí no podíamos servir alimento, no podíamos enviar. Ya no era un tema de costes, además era un tema legal y no tenía ningún sentido para nosotros. La comida en Estados Unidos tiene que tener algún tipo de homologación diferente a la de aquí, ¿no? Sí, son muy restrictivos a la hora de mandar comida, y al final lo que te recomienda todo el mundo es tienes que fabricar en Estados Unidos. Pero nosotros no íbamos a hacer una incursión en el mercado de Estados Unidos a ese nivel, claro, en ese momento. Tenía ningún sentido. Entonces ahí en medio de campaña Kickstarter ponemos freno de mano y decimos, esto no tiene sentido, muy bien, ya tenemos lo que queríamos, tenemos la experiencia, hemos llegado, lo ha comprado X gente, estamos contentos en este sentido. Pero esto no es nuestra visión a largo plazo. O sea, nuestro modelo de negocio a medio largo plazo no puede ser ese. Entonces, ahí es donde dimos un poco un giro a nivel de modelo de negocio. El producto seguía siendo el mismo, pero el modelo de negocio cambió totalmente, porque nosotros planteamos bajar barreras para el cliente y poder poner el dispositivo en casa de todos los usuarios. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hacemos hoy en día, que es lo que planteamos en ese momento, es poner dispositivo gratis en casa de cliente y tú te suscribes al alimento. Entonces, bajas barreras de entrada, la gente no tiene la duda de qué hago yo con un aparato si después no lo quiero, no lo uso, lo que sea. Y además nosotros lo que conseguimos también es conocimiento del consumidor. Si el cliente quiere darse de baja, nosotros recogemos el dispositivo, pero tiene que contactarnos. Y ahí es donde tiene que contarnos qué pasa, por qué quiere darse de baja, ¿no? Y ahí es un poco donde planteamos el modelo de negocio, que hizo un cambio en ese momento radical, que fue duro, pero también que nos ha llevado a día de hoy. Es el que seguimos y el que vemos que tiene mucho éxito con el mercado. Hombre, si se lo regalas, claro. O sea, claro. Bueno, espera, antes de llegar ahí, Kickstarter. Vamos a profundizar un poquito porque justo la semana pasada entrevistamos a un consultor en proyectos de crowdfunding del que aprendimos un montón. Y bueno, estuvimos hablando de cómo presentarlo, las campañas, la publicidad previa que tienes que hacer, los resultados que esperas. Tú me decías, vosotros parasteis la campaña a la mitad, ¿no? Si llevabais la mitad vendido y dijisteis, hostia, lo paro que esto no está yendo como quiero. Vale, pero tu error fue vender en Estados Unidos, porque al final lo puedes limitar a vender en Europa y ya está, ¿no? O sea, ¿por qué publicarlo en Kickstarter te hace cambiar el modelo de negocio radicalmente? ¿Qué es lo que no visteis? Lo que no vimos era más allá de... O sea, si hubiésemos planteado Kickstarter como forma de testear mercado y como, ¿no?, hacer una landing fake y vender, por decir algo, esto puede ser un éxito, pero no como forma de modelo de negocio. Nosotros no podíamos dedicar las primeras 100 unidades, que tardamos mucho tiempo en recopilar, 100, 200, 1000, a un negocio que sabíamos que se quedaba ahí. Nosotros, nuestro objetivo... ¿Por qué se quedaba ahí? Porque no podíamos servir alimento. Vale, pero ¿y por qué no vendes solo en Europa y ya está? O en España, ¿no? Ahí lo que pensamos es que el mercado europeo no está tan avanzado a nivel de alimentación saludable. Entonces la gente está menos dispuesta a arriesgar en cuanto a innovación. Estamos hablando de un dispositivo innovador, de un tipo de alimento que sí que hay empresas que hacen alimento deshidratado, pero que no es conocido. Sí. Entonces, el hecho de ser una innovación
que tú no decides si te gusta o no, sino que lo decide el perro. Sí. Y que además es todo muy nuevo, tienes que hacer una apuesta muy arriesgada para gastarte 300 euros, para gastarte 500 euros, lo que sea. Entonces ahí es donde decidimos bajar barreras. Pero en Kickstarter vendisteis. En Kickstarter O vendimos. sea, la gente os compraba, estaban Sí. dispuestos a asumir el riesgo de que luego al perrete no le gustara Sí. tu bacalao, ¿no? La mayoría de Estados Unidos. La mayoría de Estados Unidos. Sí. Aquí no hubo tanto riesgo. No. Ah, Bueno, ya vale, ya lo entiendo. Ya la plataforma Kickstarter ya está muy centrada en Estados Sí. Unidos. Entonces ya el público al que se dirige ya es muy de Estados Unidos, entonces sumado al riesgo que tenemos un poco más de aversión aquí, que estamos menos concienciados todavía, pues ahí es O donde... sea, vale, ahora ya lo he entendido. O sea, tú lanzaste toda la campaña de Kickstarter sin entrar en valorar dónde te iban a comprar y tal, y te diste, hostia, coño, me lo han comprado casi todo de Estados Unidos, perfecto, no voy a poder entregar el producto, con lo cual esto no va a servir para nada porque yo quiero validar en Europa, que es lo que me interesa. Entonces dices, bueno, aborto, en Europa no me han comprado todo lo que esperaba, necesito educar al mercado para que sepa lo que es este producto, voy a cambiar el modelo de negocio y les regalo la máquina. Sí. Eso es el resultado, ¿no? Vale, Exactamente. muy bien, venga. Habéis empezado a regalar la máquina, ¿qué tal? Exacto, muy bien. ¿Sí? No, la verdad es que muy bien. Que el hecho, evidentemente, el ser gratis, pues es un reclamo importante, pero la gente... Perdona, ¿no pedís un mínimo de suscripción? No, Un mes. no lo pedí. 15 O sea, días. Primero 15 haces la días. prueba 15 días. Vale. Y si no te gusta, no lo quieres, no X, lo recogemos. Vale. Sin compromiso. No sin preguntar, pero sí sin compromiso. Vale. Entonces hacemos el primer periodo de 15 días, pruébalo en casa 15 días, si te gusta pasas a estar suscrito y a recibir el alimento todos los meses. Este es el sistema que empezamos, que planteamos en ese momento, que empezamos a posteriori, y la verdad es que tiene muchísimo éxito, no solo por el hecho de que hay la máquina gratis, sino porque la gente después se queda. Se queda. Y este era nuestro objetivo ya desde el principio, ¿no? Poder ser quien alimenta al perro. La máquina al final es un hardware as a service, ¿no? Es un dispositivo que tienes en casa porque te da esa utilidad. Pero nuestro objetivo es mejorar la salud del perro, darle una mejor alimentación. Y ahí estamos. Vale, y esto es decir, Kickstarter fue en el 2020, 2021, ¿no? Sí. Vale, lleváis 3 años, habiendo cambiado el modelo, habéis empezado a meter máquinas en el mercado, ¿no? Claro, en ese momento de Kickstarter estamos en rampa de producción y después empezamos el largo proceso de hacer una unidad ya con moldes. O sea, después empezamos con los moldes, fabricación de moldes, que sí, cuando terminamos Kickstarter empezamos a fabricar moldes, y después la rampa de producción de ahora hacemos 3 unidades, después hacemos 10 unidades, después 20 unidades. Todo ese proceso nos llevó pues un año prácticamente. De poquito en poquito. Sí, porque, como te decía, nos pilló el COVID por medio. De hecho, estábamos desarrollando la placa cuando fue la crisis de semiconductores. El microchip, o sea, el procesador que escogimos tenía un año de lead time. Se cotizaba como si fuera el oro. Sí. Era imposible y decíamos, pero si necesitamos 20. Claro. No. Y ahí tuvimos que cambiar el firmware porque la placa, porque el procesador nos llegaba al cabo de un año. Decimos, no podemos esperar un año. Y ahí es donde, todo ese proceso tan bonito del desarrollo, en moldes también es un temazo. Es una risa. Es una risa absoluta. Son moldes, claro, nuestro dispositivo es de 40 por 40, pero los moldes son así. Claro. Los grandes son así. Que es una dificultad que encontramos, que a la hora de fabricar en 3D tuvimos el problema del prototipaje incluso, que muchas máquinas no alcanzaban a tanto tamaño. Entonces, claro. Sí. Y, perdona, no sé qué me preguntabas. No, lo que estaba pensando es que me interesaba saber los primeros productos que pones en el mercado, que no deja de ser, es el fruto reciente de una innovación de varios años, los pones en el mercado, has distribuido los primeros 25 o 30, los que sean. ¿Cómo es el feedback de los primeros clientes que empiezan a recibir vuestro dispositivo? ¿Habéis tenido que hacer muchos cambios? ¿Habéis tenido que reeditar lo que ha habido muchos problemas? ¿Cómo es esa entrada? Pues la entrada fue, o sea, antes que eso empezamos, desde que tuvimos prototipos, a ponerlo a casa de gente.
Digo ponerlo porque a veces lo poníamos, nos lo llevábamos al día, porque al principio era una prueba de cómo lo utiliza el usuario, después una prueba de qué hace el perro. Tenemos el primer perro que lo tuvo en su casa, Sí. un vídeo que es gloria eso, porque el perro estaba mirando al dueño y diciendo, ¿puedo ir? ¿Ah, sí? ¿Puedo ir? Pidiéndole permiso, ¿eh? Sí. Y es divertidísimo. O sea, sí, y en esos momentos eran surrealistas, porque un prototipo que funcionaba perfectamente, llegabas ahí y no funcionaba. O te lo llevabas porque todavía no habías pasado certificaciones y decías, oye, yo no te dejo esto. Todo ese proceso. Entonces lo que hicimos también fue abrir un poco a beta testers. Hicimos una pequeña campaña para coger contactos de alrededor y íbamos nosotros a ponerlo en casa de gente que no conocíamos. Esto ya vimos que era una parte importante. Gente que no nos conociera. Que no te tuviera cariño. Exacto, sin ningún cariño y con total sinceridad. Sí. Y fuimos a su casa, nosotros personalmente, le llevabas, le contabas un poco para que... Y pagaban algo por el hecho de valorarlo un poquito, ¿no? Y nos dieron feedback. Y algunos de esos fueron los primeros clientes que se quedaron. Que se quedaron luego el producto. Sí. Ah, muy bien. Sí, la verdad es que sí. No hubo muchos cambios a nivel estructural, pero sí cambios de cosas que no funcionaban del todo bien. Por ejemplo, lo que te contaba, dentro del depósito de alimento hay un aspa para que ruede el alimento. Esa aspa se rompía una vez al mes. No puede ser, o sea, claro, eso nos pasó con los primeros beta testers, entonces una modificación del molde, lo cual es también muy divertido. Sí, muy grato. Sí. Muy económico también. Exacto. Y cosas de este tipo. Por suerte, los problemas que dieron los dispositivos fueron pequeños. O sea, estaba muy bien hecho en ese sentido y hay pocos cambios importantes. No sé, te sale una partida de motores defectuosa y no te... Sí, es un problema, pero relativo, digamos, es lo que puedes esperar, ¿no? Ya. Claro. Bueno, pero entonces relativamente bien. O sea, cambiar un molde, arreglar una partida de motores y la plaquita que seguro se os calentaba, eso es bastante aceptable, ¿no? Sí, en este sentido el desarrollo estaba bien hecho porque cuando llegamos a todo el proceso, a la industrialización final ya estaba muy optimizado. Muy bien. Sí que es verdad que en la rampa de producción se trabaja muchísimo también por parte de fábrica para optimizar todos los procesos y evitar errores. No sé, un cable que tira para adelante y para atrás con la bandeja, que no se coja, vale, vamos a poner... Todos esos detallitos estaban ya muy cuidados cuando llegamos ahí. Muy bien, vale. ¿Y qué es lo que más han destacado los usuarios de vuestro producto? Ahí hay la doble bastante, ¿no? La máquina es cómoda. Comodidad. Es fácil. La máquina es fácil. Y por otro, o sea, el motivo por el que se cambia al cliente es salud, es alimento saludable. Alimento natural, pero la palabra natural está prostituida por todos, entonces alimento saludable, que al final son ingredientes y ya está. Pero por otro lado, cuando tiene el dispositivo en casa, es comodidad. Puedo programarlo, puedo olvidarme, entre comillas, no es el objetivo y no es eso lo que hace, pero puedo te relajas. Estar tranquilo en que come a su hora, sabiendo que tiene agua, un poco la tranquilidad esa de saber que come bien y no te requiere a ti. Claro. No, y mucho más. Bueno, madre mía, si tuviera yo un perro que religiosamente tuviera que darle una hora de comer, sería un desastre, porque yo tengo unos horarios caóticos. Entonces, un día tengo una cena con un cliente, al día siguiente por la mañana no sé qué. Entonces, sabes que, oye, mira, independientemente de ti, pues eso te garantiza el alimento, ¿no? Un poco, hay los dos objetivos, porque el objetivo que tiene es que sea fácil. Entonces, hay una interfaz muy sencilla, ya la veréis, una interfaz muy sencilla que tan solo escoges la cantidad y le das al botón. No queríamos un dispositivo ciego tampoco para evitar problemas, o sea, tú puedes utilizar el dispositivo y después hay la otra parte que es la aplicación móvil que ya te permite la opción de programación. Entonces tú puedes escoger si le das al botón y que salga la comida o bien tienes programado. En la aplicación además tienes la opción de ver el histórico de lo que ha comido todos los días, todo eso. Activar y desactivar o decir que coma ahora porque... ¿Lleva una basculita? Sí. ¿Y te pesa el producto? Exacto. O sea, podría saber lo que no ha comido. Sí, pero no hace la lectura después, solo lo hace antes. Al principio. Sí.
Bueno, apúntatelo. Porque Exacto. si no te come el perro, ¿no? También Puedes ir debe- acumulando y sabes que le pasa algo, ¿no? Está en la lista de cosas de la cámara también. Esta era una Ah, cosa que se camarita. cayó al principio, Claro, porque al principio queríamos incluir una cámara también. para ver al perrete, Claro, ¿no? sí, Claro, está claro. bien. Está Pero guay. lo de MVP ya se quedaba un poco No, bien, lejos ya. hicisteis muy bien, hicisteis muy bien. Hay que cortar, Pero sí. que si no, no sales. Venga, ok, entonces ponéis las primeras unidades a gente que no te tiene cariño, ¿no? Veis que tiene aceptación y a partir de ahí entiendo que lanzáis una política de comercialización. ¿Cómo distribuís esto? ¿Lo vendéis por internet? Sí. ¿Tenéis distribuidores? ¿Cómo lo hacéis? A través de nuestra web, kibuspetcare.com. ¿Vale? Ahí es donde entras en la web, o sea, hacemos ads sobre todo en Instagram, que nos están funcionando muy bien. Pasas a nuestra web y ahí es donde te preguntamos sobre el perro. Ahí te Vale. pedimos los datos del perro para poderte dar un precio aproximado, un precio que, bueno, aproximado no, el que va a ser para tu perro con esas condiciones, ¿no? Estas características, debe comer esta cantidad y le corresponde esta cuota mensual. Vale. A partir de ahí compras y recibes tu pack en casa. El pack inicial, pack de prueba que decimos, de 15 días, con el dispositivo y el alimento para 15 días. Lo tienes en casa durante 15 días y a partir de ahí vas a recibir todos los meses la comida. Nuestra comercialización de momento solo a través de nuestra web y nos está funcionando muy bien. Sí que tenemos algunos recomendadores, veterinarios que nos recomiendan, algunos criadores, que esto lo que hace es poder ensanchar la base de forma más económica, pero teniendo también nosotros el control de todos los dispositivos, porque el hecho de que sea gratuito lo complica la gestión con terceros también. ¿Hay influencers de perretes? Sí, muchísimos. Claro. Pues seguro Sí. que es un canal, ¿no? Sí. Sí. Hemos hecho con microinfluencers, con pequeñitos, y la verdad es que ha funcionado muy bien. La gente, no sé los grandes qué tal funcionarán. Pero ¿Hay grandes influencers de perritos? Sí, sin duda. Ah, sí. Hay cuentas de Instagram de perros. Bueno, espérate que me acabo de acordar. Claro. Yo el otro día fui con mi mujer a comprar un producto de Wallapop, que no me acuerdo que era un bolso, no sé qué, y fuimos al Maresma. Y viene una señora que le daba el producto, y bueno, total, como yo hablo tanto, me pongo a hablar con ella, y tiene 5 millones de suscriptores su perro, que venía con el perrito, un perrito así blanco muy mono, no me acuerdo cómo se llama, me dijo el nombre, no me acuerdo. Sí. Me dijo, ¿sabes que tengo 5? Y yo no me lo número, porque hablando de esto dije, pues nosotros tenemos un podcast que salimos, y me dijo, ¿cuántos suscriptores tienes? Y yo, pues no sé, 20.000 o así, me dice, yo tengo 5 millones. Y yo, ¿Cómo? ¡hostia! Bueno, en realidad yo no, porque ya no sale el perro. Sí. Entonces graba todo el día al perrito, una locura. Te la puedo presentar, ¿eh? Porque tengo su contacto. Pues un buen todavía. contacto. Pues Sí, sí, una locura. hay tanto influencers que tienen perro y que lo sacan recurrentemente, como perros influencers, digamos. Tal cual, eso es. Sí. Vale, ¿cuánto vale esto? Lo que vale la comida. Lo que vale la comida. Lo que come tu perro. Depende del perro, puede pagar desde 39,90 al mes hasta lo que sea, pero la media está alrededor de 50, 60, 70 euros. No es mucho. No, estamos en línea a lo que son los piensos de alta gama. Si tú compras un pienso de gama alta, ya estamos en línea del precio. ¿Y cómo salen los números? Porque el pienso de alta gama no tiene un dispositivo que entregas al cliente. El dispositivo se amortiza con el tiempo. Con Sí. mucho tiempo. Sí. Es que no me parece mucho, porque yo sé lo que pago del pienso del Sí. gato y no hay mucha diferencia de eso. No. El objetivo para nosotros también es ser una solución de mercado. Ser una solución que pueda estar en todas las casas. Tanto, como te decía antes, a nivel de comodidad, como también a nivel económico. No buscamos ser un nicho, ser un producto exclusivo para X personas, sino ser una solución de mercado. Y con eso estamos consiguiendo. Los dispositivos al principio los tienes que financiar, pero los recuperas en unos pocos meses. Sí, no es mucho. Yo estoy pensando, yo creo que pago por el pienso de 3 meses aproximadamente 200 euros. Un gato. Es verdad que le compramos un pienso guay, ¿eh? Pero aproximadamente es eso, son unos 70 euros al mes. Y un gato come menos que un perro. Mucho menos. O sea, estaría disponible para cualquier tipo de perro, no hay distinción de nada, ¿no? Razas ni nada. No, Sí, para hay todos. algunas que son razas más activas, entonces comen más cantidad, pero la distinción es en este sentido. Si son perros sin patologías, pues entran Vale. todos.
La distinción principal es a nivel de cantidad, sobre todo. Vale. O que tenga algún problema de, no sé, de Sí. riñón, páncreas, Exacto. hígado. En este sentido, pues ya o se complementa, porque al final si tú le vas a dar medicación seguramente. Se la puedes dar de la misma forma la medicación, o si no ya queden excluidos. Pero pasa con muy poquitos que la alimentación saludable no les entre dentro de eso, de sus posibilidades de comida, ¿no? Normalmente lo que se trata es de suplementar, ya sea con X suplemento o con medicamento directamente. Y en este caso la solución tampoco es el pienso, digamos. Claro. Vale, ¿estáis vendiendo en España? ¿Tenéis previsto salir en breve o os aposentáis en España hasta que esto esté validadísimo? ¿Cómo va eso? Estamos en España, nuestro objetivo ahora es crecer dentro de España, porque el mercado está testeado, tenemos modelo de negocio que funciona y queremos crecer y todavía tenemos mucho margen, ¿no? 9 millones de perros dan para mucho. Sí. Y el objetivo siguiente es salir, sin duda. O sea, nuestra vista no es quedarnos aquí, sino después replicar modelo en Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, que son grandes mercados que además son mucho más favorables para nosotros, ¿no? Porque se gastan mucho más ya en la comida del perro y expandirnos ahí donde las facilidades, ¿no? Donde todo es más fácil que ir a Estados Unidos, que sí que es un gran mercado, pero es una apuesta muy arriesgada y un cambio muy importante. Entonces tenemos estos mercados de proximidad que podemos expandirnos de forma rápida y fácil relativamente. Sí, además el envío, mandar a Francia o mandar a Italia no varía mucho. Sube un poquito, No, pero no. pero no es ninguna... No es una barbaridad. Empezar un poco haciendo desde aquí hasta que tenga sentido establecer una central también en estos países. Claro. Final. Vale, venga, preguntas críticas. ¿Cómo habéis pagado la fiesta? Porque esto barato no es, ¿eh? No, eso no es barato. Y eso lo que decía, que nos dimos cuenta enseguida de que solos no podíamos en muchos aspectos, ¿no? En la parte técnica es una, pero también en la parte de financiación. Y ahí es donde hicimos, bueno, si queremos llevarlo a cabo necesitamos ir a rondas de inversión, ir a subvenciones, ir a todo. Y eso es lo que fuimos. Hemos pagado con inversor, bueno, con inversor la mayoría, también con subvenciones, la mayoría del mercado español, sí. Vale. Vale, y más o menos, ¿podrías decirme más o menos lo que podéis llevar invertidos en hacer esto? Unos 2 millones de euros. 2 millones de euros. Bueno, Algo no está así. mal. No, está bien, ¿eh? Al final, ¿sabes? Que es muy complicado sacar un producto al mercado. Es lo que decías, ¿no? Además, vosotros ya tenéis buena parte de la industrialización hecho. Tenéis hechos moldes. Vale, entiendo que ahora lo que tenéis por delante, que es vender masivamente. No, eso, ¿no? Sí, totalmente. O sea, estamos en el punto que hemos pasado la fase de prototipos, la fase de industrialización, hemos validado el mercado y ahora es crecer. O sea, de hecho estamos en ronda, estamos buscando convertible y el objetivo es crecer. Tanto fabricar y vender, fabricar y vender. ¿Estáis buscando financiación para fabricar más? Para fabricar y industrializar, vender. ¿no? Sí. Vale. Sí. Fabricar y vender es lo que vamos a destinar el dinero que entre. Y estáis justo en esa fase. Sí. En estos momentos tenemos una facturación anualizada de 200.000 euros. El objetivo es en menos de un año pasar a 1 millón de euros. Si crecemos igual que hemos crecido el último trimestre, en menos de un año llegamos ahí. O sea, no estamos hablando ya de ficción, ¿no? Que al final tú cuando te presentas con un PowerPoint o con un Excel todo es muy fácil, sino que queremos replicar lo que hemos hecho durante un año. Y ahí llegamos a 1 millón de facturación. O sea, lleváis 3 meses vendiendo de forma activa, con recurrencia y con producto en el mercado. 3 meses. O sea, llevamos un año más o menos, pero vendiendo con un gran crecimiento. Y estos últimos 3 meses hemos tenido un crecimiento exponencial que queremos mantener los próximos meses. Vale, y tienes que fabricar miles de dispositivos. Sí. El objetivo es fabricar unos 800.000 dispositivos para llegar ahí. Muy bien, muy bien. Oye, Marta, ¿qué ha sido lo más complicado de tu carrera de emprendedora? Lo más complicado. Sí. El cambio de roles. Tienes que jugar todos los papeles. El cambio de roles, tienes que jugar todos los papeles. Venga, va, explícame eso.
No, un poco lo que te contaba antes, ¿no? Tienes que poner los objetivos y también tienes que cumplirlos, ¿no? Y también a lo largo del tiempo. Ahora toca desarrollar, entonces voy a ponerme en hardware, que no tengo ni idea, pero voy a ser la persona que sabe de hardware. Y no solo yo, mis compañeros también. Pero hacer un poco un grupo que va a desarrollar hardware y vamos a estar a eso a tope. Después toca buscar financiación, pues vamos a estar a buscar financiación. Toca marketing, pues todos a marketing, ¿no? Y un poco tienes que ir cambiando tu perfil, ¿no? Adaptándote a cada una de las situaciones que te va evolucionando con la empresa, que por suerte evoluciona y por tanto puedes ir cambiando, ¿no? No te quedas en uno solo, sino que hemos tenido que ir adaptándonos a cada circunstancia. Ah, está bien. Bueno, es un poco lo que dicen el hombre orquesta, ¿no? Que estás tú solo, bueno, sois los que seáis, sí. y tienes que hacer de todo. Sí. ¿Eso para ti es de lo más complejo? Es una parte y también la evolución que requiere, ¿no? Porque el hombre orquesta va cambiando. Pero sí, ha sido a nivel personal, digamos. Claro, claro. Bueno, o sea, hablábamos al principio, ¿no? Tú empezabas de venir de una administración pública, ¿no? De eso, que tendrías tu horario súper organizado, tus tareas definidas, no sé qué. Ah, venga, lánzate ahí al ruedo y hacer de todo. Al vacío, sí. Claro, es una película. Vale, ¿y el trato con tus socios? Que es uno de los grandes retos que tienen todas las startups, empresas o lo que sea. Yo tengo un montón de socios aquí y suerte, yo siempre digo suerte que nosotros no nos hemos peleado nunca, llevamos 20 años, pero vamos, podríamos habernos matado 1000 veces. Sí. Y lo más complicado siempre son las personas, ¿no? En cualquier rol, en cualquier circunstancia. No, bien, muy bien. La verdad es que en ese sentido estamos alineados en la visión de la empresa, estamos alineados, ya lo estábamos en su momento, y no ha habido ninguna pelea grande. Ha habido muchas discusiones. Mucho debate, ¿no? Claro, exacto, claro. Discusiones todas las que quieras y tan largas como quieras. Pero sí que es verdad que la visión general, la visión final está muy alineada, entonces, bueno, las discusiones son fructíferas, digamos, dentro de lo que es cualquier relación con personas, ¿eh? No. Claro. Sí. Vale, ¿y lo más gratificante? ¿Se te ocurre qué es lo que ha sido lo que dices, hostia, mira, es verdad que he sufrido aquí un montón, pero me quedo con esto? Yo me quedo con cosas como estas, como estar hoy aquí, que si no, no serían posibles. Muy bien, ¿eh? Oye, escucha, apuntate esto para un reel, que esto queda muy bonito, ¿eh? Ahora, repito, estar contigo aquí, Edgar, es de lo más gratificante. Muy bien. No, es verdad. No, pero es verdad. Hemos conseguido cosas, o sea, que no nos habíamos pensado. O sea, hemos viajado por todo el mundo gracias a, o por culpa de, ¿no? Pero gracias a eso hemos conseguido crecer personalmente, desarrollar un dispositivo, sin duda. O sea, tenemos un producto en el mercado, que no es poco, es un objetivo en sí. La gente lo quiere, pero además a nivel personal, todo lo que te conlleva el proceso de conocer personas, de posibilidades de viajar, de expandir horizontes, para mí es lo más importante. Bueno, y creo que aún no has llegado a la parte más gratificante, que es realmente que lo vendas y mira, vas a flipar. Una de las cosas que a mí más me han emocionado de todos estos años desarrollando, claro, al final nosotros no desarrollamos nuestro producto, sino productos para terceros. Una de las cosas que más me han emocionado siempre es ver productos que hemos hecho nosotros en la calle. Ir al Corte Inglés y ver algo que hayamos hecho nosotros y decirle a mis hijos, chicos, que sepáis que eso se ha hecho en la empresa de papá. O por la calle, o sea, tienes como una satisfacción de decir, hostia, yo he participado, al final yo he participado de lejísimos, pero haber puesto tu granito de arena en desarrollar eso y verlo, y que hay gente que lo compra y que lo utiliza, hostia, es muy gratificante. De hecho, la chica que hizo las últimas fotos nos dijo el otro día, iba con la caja por la calle y me dijeron, yo tengo este producto en casa. Digo, bueno, ya pasa, ya comienza a pasar esto. O sea que sí, es una parte interesante. Pues cuando lo veas masivo, ¿no? Cuando veas, hombre, al final vender 1000 productos de estos... Ya es una cantidad. Sí. Oye, muy bien, pues ya estaría, estamos acabando. ¿Sabes que hay la pregunta trampa, que es la última de todas? Que es que me gustaría que pensaras y me dijeras cuál ha sido tu mayor cagada profesional durante todos estos años. Esto va al reel directo, o sea, piénsalo. Sea lo que sea. Yo te diría, o sea,
Una gran cagada es Kickstarter. ¿Sí? Me interesa. Venga. O sea, lo es porque no tenía sentido, no Vale. lo es porque nos dimos cuenta y reconducimos y al final, ¿no? Y otra gran cagada es no saber qué es un MVP. Incluir más cosas de lo que es estrictamente necesario. Para mí son estas dos, una a nivel de negocio y otra a nivel de producto. Lo que decías de hasta aquí llega el producto. Mi objetivo es uno, yo satisfago esta necesidad, no 20. Claro. Y ahí está. Muy interesante. Oye, pues lo que vamos a hacer, si te parece, es, para no hacer este vídeo súper largo, nos has traído un Kibus, ¿no? Nos has traído uno que lo tenemos aquí en la oficina. Para no hacer este vídeo eterno y que la gente se aburra con nosotros, pues acabamos aquí y grabaremos otro vídeo a ver si conseguimos alguien de la empresa que nos traiga su perrete y hacemos el unboxing del producto, lo testeamos, grabamos cómo va todo y lo publicamos en otro vídeo diferente, que si este sale un lunes, pues el otro lo sacaremos un miércoles o un jueves y vemos qué tal toda la experiencia, ¿te parece? Genial. Venga, pues lo hacemos así. Muchísimas gracias por todo y aprovechamos. Acuérdate que el que paga la fiesta es Protongo y nos pone a disposición unos auriculares inalámbricos para que puedas escuchar tu propio podcast en el momento que quieras. Muy bien. Marta, gracias. muchísimas gracias por todo. Os deseo a ti y a todo el equipo pues, grandes éxitos y cuando esté esto disponible para gatos me enteraré y lo veremos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!